El objetivo de esta práctica es realizar una comprobación gráfica del teorema central del límite. Recuerden que el teorema central del límite afirma que si una variable aleatoria se obtiene como una suma de un número n grande de variables aleatorias independientes, su distribución se aproxima a la distribución normal. Para comprobar este teorema, comenzaremos trabajando con la distribución binomial. La distribución binomial puede definirse como la suma de n procesos de Bernoulli independientes. Por lo tanto, cumple los supuestos del teorema central del límite. En esta práctica representaremos gráficamente tres distribuciones binomiales con distintos tamaños n, distintos números de intentos, observando cómo a medida que aumenta la n, la distribución se aproxima a la distribución normal. La primera distribución que representaremos gráficamente es la binomial de parámetros n10 y utilizaremos una probabilidad de éxito fija que, a modo de ejemplo, utilizaremos el valor 0,3. Para representar gráficamente distribuciones de probabilidad en el Excel debemos generar antes la tabla de probabilidades. En concreto, en este caso, para distribución binomial de 10 intentos y probabilidad de éxito 0,3, debemos completar la siguiente tabla. Una primera columna con los posibles valores de x y una segunda columna con las probabilidades asociadas a cada uno de los valores de x. Al tratarse de una binomial de 10 intentos, n10, el número de éxitos que podemos obtener irá desde 0 hasta 10, valores enteros desde 0 hasta 10. No es necesario escribir en el Excel todos los valores, es suficiente con indicar los dos primeros valores, marcarlos, situarnos en la esquina inferior derecha y arrastrar. El Excel detecta la sucesión y completa la tabla de datos. Una vez completada la primera columna de posibles valores de x, debemos calcular ahora las probabilidades asociadas a cada uno de estos valores. Para calcular estas probabilidades utilizaremos las funciones que tiene definida el Excel que fueron explicadas en una práctica anterior. En concreto, para el cálculo de probabilidades en la distribución binomial utilizamos la función distrib.binom. Por lo tanto, nos situamos en la celda donde queremos que aparezca el resultado, vamos al icono Insertar función, en las categorías seleccionamos categoría estadísticas, que es donde están todas las funciones asociadas a distribuciones de probabilidad, y buscamos la función distrib.binom. Aquí la tenemos. Le damos a aceptar. En este caso los parámetros serían número de éxitos, sería el valor 0, no marcamos el número 0, sino indicamos la celda donde se sitúa el valor 0 para poder después arrastrar o copiar esta fórmula para el resto de valores. Por lo tanto, el número de éxitos marcamos la celda A6, ensayo, si es un valor fijo que es 10, lo podemos indicar porque este no se va a ver modificado, probabilidad de éxito también es fija, 0,3, y en acumulado recuerden que el Excel permite calcular las probabilidades de igual, es decir, la función de cuantía o la función de distribución. En este caso nosotros queremos representar la función de cuantía, por lo tanto indicamos acumulado falso o 0. Le damos a aceptar y tendríamos la probabilidad de que esta binomial de n10 y p 0,3 tome el valor 0. Para calcular el resto de probabilidades bastará con situarnos en la esquina inferior derecha y copiar esta fórmula para el resto de la tabla. Y aquí tendríamos la tabla de probabilidades de la distribución binomial de parámetros 10, 0,3. Para representarlo gráficamente, la gráfica la vamos a situar en la parte derecha de la pantalla, tendríamos que ir a insertar y aquí aparecen los distintos tipos de gráficos que nos permite el Excel. En este caso, la binomial se trata de una distribución discreta, una distribución para variables discretas, es decir, solo puede tomar probabilidades o solo toma probabilidades para unos ciertos valores, en este caso valores enteros desde 0 hasta 10. La gráfica adecuada para representar funciones de cuantía es una gráfica de columnas, donde solo haya probabilidades para los valores indicados. Si marcamos columnas, utilizaremos esta gráfica en 2 dimensiones y nos aparece esta ventana en blanco. Para indicar los datos de la gráfica nos situamos en esta ventana y le damos botón derecho al ratón, aparece este menú desplegable y una de las opciones es seleccionar datos.
Le damos a seleccionar datos y aquí indicamos los datos que queremos utilizar. Le damos la opción agregar y aquí indicaríamos en primer lugar el nombre de la serie. Vamos a indicar que se trata de la binomial con n, número de ensayos 10 y probabilidad de éxito P 0,3. Y en los valores de la serie debemos indicar las probabilidades, es decir, la función de cuantía. Marcamos la flechita roja para minimizar la ventana y marcamos la columna de probabilidades. Volvemos a desplegar el menú. Le damos a aceptar. Hemos indicado las probabilidades, nos faltaría por indicar los valores del eje X. Por defecto el Excel indica valores desde 1 hasta el máximo, en este caso sería 11. Como nuestra distribución está definida desde 0 hasta 10, debemos modificar este eje. Le damos a editar y en este caso en el rango de rótulos del eje marcamos la columna de los valores de X. Y le damos a aceptar. Aceptamos y ya tendríamos el gráfico de la primera distribución binomial con número de intentos n 10. Observamos cómo este gráfico no se asemeja a una distribución normal, presenta cierto grado de simetría a la derecha. Vamos a comprobar cómo sería la gráfica de una distribución binomial aumentando el número de intentos, aumentando la n. Para ello, la siguiente gráfica, la siguiente distribución que representaremos es la distribución binomial, en este caso con n, número de intentos 30 y probabilidad 0,3. Volvemos a repetir el proceso anterior, tenemos que crear la tabla de función de cuantía, donde indicamos una columna X con los valores posibles de la X y una columna P de X con las probabilidades asociadas a cada uno de estos valores. En este caso, al tratarse de una distribución binomial de 30 intentos, n30, el número posible de éxitos iría desde 0 hasta 30. Marcamos únicamente los dos primeros, 0 y 1, seleccionamos las dos celdas, nos situamos en la esquina inferior derecha y el Excel continuará la sucesión hasta el valor 30. Una vez completada la tabla, la columna de valores de X, pasamos a calcular las probabilidades. Como vimos anteriormente, la función que vamos a utilizar es la función distri.binom. Nos situamos en el icono insertar función. Estamos en la categoría estadística, buscamos la función distri.binom, aceptamos. Número de éxitos, igual que antes, sería cada uno de valores de X. Marcamos en este caso la celda donde se sitúa ese valor para poder después copiar la fórmula para el resto de valores. En este caso es la celda D6. Número de ensayos, si es un valor fijo, son 30. Probabilidad de éxito se mantiene constante y es 0,3. Y al igual que antes, no queremos el valor acumulado, queremos solamente la función de cuantía, por lo tanto ponemos acumulado falso o 0. Le damos a aceptar y tendríamos la probabilidad de que una binomial de parámetros 30, 0, 3 tome el valor 0. Copiamos esta fórmula situándonos en la esquina inferior derecha para el resto de valores de X y completaríamos la tabla de probabilidades. Una vez creada esta tabla de probabilidades, podemos representarla gráficamente. Para observar la evolución de la gráfica de las distintas distribuciones binomiales, las representaremos todas en la misma gráfica. Por lo tanto, nos situamos en la gráfica que hicimos en el paso anterior, le damos botón derecho y volvemos a seleccionar datos. Tendríamos que agregar una nueva serie, que se correspondería con la nueva distribución binomial que acabamos de calcular. Agregamos una nueva serie. Nombre de la serie, vamos a llamarla binomial n30 p 0,3, que es la distribución binomial que acabamos de crear, y en valor de la serie, nuevamente la columna de las probabilidades. Ampliamos el menú y ya tendríamos la gráfica. Solo faltaría editar los valores de X, que ahora mismo solo está definido desde 0 hasta 10 y ampliarlo de 0 a 30. Le damos a aceptar y aceptar. Vemos ahora cómo en la nueva gráfica la distribución con parámetro n es 30, es decir, con número de intentos 30, sí que se aproxima mucho mejor a una distribución normal. De una forma muy aproximada
a la campana de Gauss. Parece simétrica y con forma de campana. Recuerden que a efectos prácticos, tamaños muestrales suficientemente grandes, tal como se define en el teorema central del límite, se aproximan a 30, es decir, aquella distribución binomial con n mayor o igual que 30, podemos afirmar que se aproxima bien a través de una distribución normal. Para comprobar el teorema central del límite, finalmente vamos a representar una gráfica donde el tamaño muestral sí es claramente mayor que 30. En este caso vamos a representar la gráfica de la binomial con n 50 y probabilidad de éxito 0,3. Volvemos a repetir el procedimiento anterior, creamos la tabla de probabilidades con valores de x y probabilidades de función de cuantía. En este caso, al tratarse de una binomial de 50 intentos, el número de éxitos podría ir desde 0 hasta 50. Nosotros escribimos el 0 y el 1, marcamos los dos valores y situándonos en la esquina inferior derecha, arrastramos y continuamos la serie hasta el valor 50. Y aquí tendríamos todos los posibles valores, todos los posibles resultados de la variable x en una binomial de 50 intentos. En la columna de la derecha tendríamos que completarla con la función de cuantía. Nos situamos en la celda correspondiente, insertamos función, recuerden la función dist3.binom, vamos a aceptar. El número de éxitos, marcamos la celda donde se sitúa el primer número de éxito que es 0, en mi ejemplo la celda G6, en ensayo sería en este caso 50, probabilidad de éxito 0,3 y acumulado falso, al igual que los pasos anteriores. Le damos a aceptar, tendríamos la probabilidad asociada al valor 0 y arrastrando copiamos la fórmula para el resto de valores. De esta forma tendríamos la tabla de probabilidades para la binomial 50,03. Nos faltaría representarla gráficamente. Le damos al botón derecho cualquier parte del gráfico y seleccionamos datos. Agregamos la nueva serie que acabamos de generar, en este caso la binomial de parámetros n50 y probabilidad de éxito 0,3. Valor de la serie sería la columna de probabilidades, las podemos marcar. Volvemos a ampliar el menú y aceptamos. Nos faltaría indicar los valores de x que se han visto modificados y ahora serían desde 0 hasta 50. Le damos a aceptar y tendremos el gráfico. Se observa cómo ahora en color verde tenemos la distribución binomial de n50 y 0,3. Vemos cómo a medida que aumenta el tamaño n, el número de intentos, la distribución binomial se parece cada vez más a la campana de Gauss asociada a la distribución normal. Para ver más claramente la evolución de las distintas distribuciones que hemos representado, podemos situar la leyenda en la parte inferior. Para ello, nos situamos sobre ella, le damos botón derecho al ratón y en la opción formato de leyenda ponemos como posición la inferior. Vamos a cerrar. Y aquí se ve claramente las distintas distribuciones binomiales que hemos dibujado. En esta gráfica se observa cómo a medida que aumenta n, el número de intentos, la representación gráfica de las distribuciones se parece cada vez más a una campana de Gauss, es decir, a la distribución normal.